de este tiempo del mes de la Biblia, donde toda la iglesia, ¿cierto?, se une a reflexionar, a orar, a contemplar, a dialogar en torno a la palabra. Y estos versículos Abrazando Vidas ya es la tercera edición que tenemos, el tercer año en que lo realizamos en conjunto el CEFIT, que es el Centro de Estudios de Teología y Filosofía que tienen los claretianos en Argentina, junto con Saviclar, que es el Servicio de Animación Bíblica Claretiana de la congregación aquí en el Cono Sur. Estos días, que serán 4 encuentros, tenemos, creo que invitados de lujo, que nos van a acompañar a la reflexión, a este tiempo especial que nos ha regalado la Iglesia con el tema del jubileo de la esperanza. Estaremos hoy con John Freddy Mayor de Colombia, nos acompañará la biblista Tirsa Ventura de Costa Rica, la teóloga Carol Butcher de Argentina, pero que está también en Chile, y nos acompañará Larry Madrigal, un biblista de El Salvador, el día jueves, que es el último. Entonces quiero, en primer lugar, saludar y darle la bienvenida a nuestro hermano John Freddy Mayor, que es un hermano muy cercano al mundo de los claretianos. Él es, como se define, esposo y padre de familia. Es un laico que está al servicio de la palabra de Dios. Él es colombiano, es profesor universitario y es un profesor permanentemente invitado en el CELAN y en el CEBITEPAL, el Centro de Formación y Teología de la Pastoral que tiene el CELAN. Él es doctor en teología y especialista en estudios bíblicos. Y a la vez también compartimos un espacio. Él es coordinador de la FEBILAC para los países andinos, ¿no? John Freddy nos va a invitar, será quien abra este espacio, que nos va a invitar, ¿no es cierto?, a este tiempo de reflexión en torno al jubileo de la esperanza. John Freddy, te doy la más grata bienvenida y te agradezco que nos compartas, ¿no es cierto?, lo que has preparado para nosotros. Hola Jaime, ¿qué tal? Un gusto saludarte, hermano. Bueno, mis mejores deseos para ti, para los tuyos y también para todos los amigos y hermanos que se unen a este espacio, esta última semana en el marco del mes de la Biblia, en esta bella iniciativa que sin duda alguna pues será de gran riqueza para la vida de todos nosotros. Gracias por la invitación, Jaime. A los compañeros también espero yo me acuerdo cómo es que se llama, el CEFIT, ¿sí? Es en Córdoba, ¿cierto? En Argentina, Córdoba, Argentina. Bueno, le decía a Jaime que es la segunda vez que Exactamente. esta es la segunda vez que estoy con hermanos de Córdoba. Hace como 2 meses estuve con la diócesis, la arquidiócesis, perdón, también acompañando allí un tallercito. Y bueno, es un gusto seguir en esta región de Argentina. Bueno, pues ya entonces entrados en detalles aquí un poco, pues yo los invito para que con esa buena ambientación que teníamos allí, de esa música tan bella de fondo para mientras esperábamos iniciar, pues continuar en ese mismo espíritu de fe, de alegría, de entusiasmo por la palabra y también de confianza en el Señor. Invitarlos para que pongamos este momento, esta semana, donde va a haber muy buenos amigos y amigas de nuestra querida Abby Ayala, acompañando estos momentos con estas reflexiones, con estos compartires en torno a los temas que Jaime pues previamente nos había pedido que preparáramos. Entonces nos encomendamos al Señor para que a través de su Espíritu nos guíe hoy y toda esta semana a los que van a estar aquí compartiendo, aprendiendo, pero también enseñando y demás en este compartir recíproco de ir y de venir, presentando un poco estas temáticas, que el Señor nos siga acompañando, iluminando cada día y que nosotros sigamos encontrando en la palabra la fuerza, pero también esa luz, esa guía que vamos necesitando en el día a día para seguir encontrando cada vez más el sentido a nuestra vida, a nuestra fe y también nuestro lugar en este mundo y en la iglesia. Que el Señor pues nos acompañe y nos bendiga siempre en todo momento.
Bien, voy por aquí entonces a compartir mi pantalla. Por lo que recuerdo de Meet, es bueno preguntar si ustedes están viendo la pantalla. Si alguien me dice de pronto. Sí, la vemos. Perfecto. Y si la dejan de ver, me dicen porque sé que a veces con Meet, si uno se sale y muestra otra cosa, tiene que volver a reiniciar un poco toda la pantalla, pero bueno, eso no es ningún inconveniente. También, pues no los voy a poder ver en este momento, pero quisiera invitarles, si de pronto me escuchan esta horita, hasta las 6 más o menos, un poco lo que quiero compartir y después abrimos el espacio entonces para conversar en torno a una pregunta final. Vamos a abrir con una pregunta y vamos a cerrar con una pregunta, porque a veces pienso que lo que la palabra nos deja es más preguntas que respuestas, pero creo que de eso se trata, ¿no? Cada uno irá encontrando la respuesta en su cotidianidad y en lo que a bien nos ha pedido el Señor que hagamos. Y allí, con los ojos muy bien abiertos, o en esa metodología que yo le llamo del 10-1-1, ¿sí? 10 segundos para ver, un minuto para acercarse y una hora para actuar, pues seguramente que vamos a ir encontrando esa respuesta que la palabra nos va dejando a nosotros en todo momento. Bien, entonces, como lo indicaba el tema, el reino, una esperanza para todo tiempo, ¿sí? Ayer compartía con los hermanos de Ecuador un estudio bíblico también con ocasión del Evangelio de ayer, del 25º domingo, ese difícil texto de el administrador astuto, ¿sí? O el administrador malicioso, también podría ser una traducción. Y bueno, alguien me decía, pero ¿por qué todo el tiempo ustedes están diciendo que lo que se escribió hace 2000 años todavía tiene un sentido hoy? Yo le decía, bueno, porque finalmente ese es el sentido de la palabra. La palabra no ha perdido vigencia. Si hubiese perdido vigencia, hoy sería más importante leer a Gabriel García Márquez o a Frank Kafka o a Paulo Coelho y serían ellos los que le darían sentido a la existencia y al sentido de la vida nuestra. Pero como la palabra sigue vigente, pues por eso seguimos leyéndola y seguimos sintiendo que ella hoy todavía, en ella el Señor nos habla. Pues bien, lo mismo podría decirse del reino, ¿sí? Es una esperanza para todo tiempo. El reino que anunció Jesús, aunque empezó con su predicación terapéutica y curativa hace 2000 años, hoy todavía el reino sigue siendo vigente para nuestro tiempo, sigue siendo una experiencia cairótica a la cual estamos llamados precisamente a abrirnos. Bien, les decía que vamos a empezar con una pregunta y vamos a cerrar con una pregunta, ¿sí? John, Me perdona, gustaría, sí, disculpa, Jaime. ¿podrías ampliar la pantalla? Porque está apareciendo con cuadros al costado. A Tu ver, ¿cómo página está hacemos? ahí. Si no, está bien, déjala así nomás como la tenías. Como Pues si a mí fueras a hacer yo la aquí presentación. yo aquí la tengo en pantalla completa, Jaime. No sé. Ah, perfecto. Ya, ¿Cómo estás, entonces John? estoy bien. Leo de Equipos EFIT por acá, la parte técnica. Vas a apretar compartir pantalla Ajá. y en vez de seleccionar pestaña de Chrome, vas a poner toda la pantalla. Lo único que Ok. vamos a ver, toda tu computadora. Así que todo lo que vos abras, lo vamos a poder ver. Ahí Ok, abres no hay nada. PowerPoint y haces, perfecto, ahora vemos completo. Muchas Ahí gracias. sí, Perfecto. perfecto. Gracias, Leandro. Muy amable. Bueno, entonces les decía que empezamos con una pregunta. Me gustaría invitarles a que muy rápidamente ustedes piensen en una palabra, ¿sí? A la luz de esta pregunta. ¿Qué nos sostiene a nosotros en tiempos de crisis, cuando parece que nada cambia? ¿Qué los sostiene a ustedes en tiempos de crisis, cuando parece ser que nada cambia, que todo sigue igual, aunque nosotros seguimos esperando algo diferente o algo mejor? En una palabra, La fe. y vuelvo aquí a verlos porque me gustaría verlos. Bueno, por aquí dicen la fe. Sí, muy bien. ¿Qué más les sostiene a ustedes en tiempo de crisis? La esperanza. La Eucaristía. Eucaristía, gracias. El amor. El amor, muy bien.
Fe y esperanza ponen ahí en Giselle en la pantalla. Lili Gómez de Chile también nos dice la fe. Giselle de Costa Esperanza. Rica. Ah, qué bueno que está aquí nuestra querida amiga Giselle. Saludos. Bueno. Fe, esperanza, muy bien. ¿Algo más de Aprender a pronto? ser discípulo. Aprender a ser discípulos, muy bien. Oración. La oración, dicen también la paciencia. Liliana Tolosa nos dice el encuentro con Jesús a través de la oración. Eso, aquí. Coloqué la oración, Jaime, para quedar Perfecto. con la palabra. Yo, Discipulado también ahorita el hermano. yo pondría el encuentro con los otros, con la El, comunidad. el encuentro comunitario. Eso sí que sostiene, ¿no? A veces sirve hasta de terapia para uno. Muy bien. Bueno, pues me alegra saber que ustedes también precisamente los mueven estos sentimientos o emociones, ¿sí? Que son claves precisamente para afrontar las crisis. Y esto en efecto va demostrando que uno no asume, ¿sí? No asume de pronto esos tiempos difíciles o no los supera de manera individual, de manera solo, ¿sí? Bueno, la fe puede ser una experiencia personal, pero la fe también adquiere sentido cuando estamos en la vida comunitaria. Si es la Eucaristía, pues con mayor razón la experiencia comunitaria, lo mismo el amor. Uno se ama a sí mismo, pero uno también descubre el verdadero sentimiento del amor cuando ama a otro, la esperanza, etcétera. Esto pues nos va mostrando que en efecto, primero, sin duda alguna, hay varios elementos que pueden contribuir a nuestra vida para sostenerla cuando como que pareciera ser que nos cansamos ante el hecho de que lo que esperamos no ocurre, ¿no? Pero también podríamos indicar, en efecto, que lo que nos invita a la vida de fe cristiana es a no cansarnos, ¿sí? Y mucho menos a no perder precisamente la esperanza. Pues bien, en esa búsqueda de no desistir o que la gente no se cansara o no perdiera precisamente el aliento ni el ánimo, pues en la Biblia vamos a encontrar un primer elemento que va a ser clave para el tema que vamos a compartir en esta tarde. Y fue lo que se denomina en el libro de Levítico capítulo 25, el año jubilar, o lo que yo llamo aquí la esperanza en el contexto del año jubilar. Seguramente como ustedes y yo hemos escuchado, pues esta figura de el año jubilar tenía, además de ser una norma, como vamos a ver ahorita, que a veces las normas se pueden quedar en el papel, pero en este caso particular, pues esta norma tenía como propósito demostrarle a la gente que aunque la esperanza se demore, llega, le dicen a uno, ¿no? Es decir, que aunque eso que esperamos tarde en llegar, va a llegar. Y era lo que ocurría precisamente con el año jubilar. Aunque había que esperar 50 años, finalmente ese año de renovación, ese año de restitución económica y demás, pues llegaría, ¿sí? Tarde o de pronto para algunos seguramente, pero iba a llegar. En palabras del padre Fidel Oñoro, lo recuerdo, hace poco nos decía que en una conferencia que finalmente la finalidad del año 50 como año jubilar era una demostración de que al menos una vez en la vida cada persona podría experimentar esa esperanza que traía el año jubilar, porque era más o menos el promedio de vida que se manejaba en este tiempo, entre unos 40 a 50 años aproximadamente. Bien, pues ¿qué encontramos precisamente entonces en ese año jubilar que trae el Levítico? Básicamente es una memoria de la esperanza. Es para recordarnos que aunque tarde, ¿sí? Esto, la esperanza nos sostiene porque llegará el momento en que todo podrá restituirse. Y miren precisamente los 5 elementos o características que identificaban precisamente el año jubilar o que lo caracterizaban. En primer lugar, era una apuesta teológica.
¿sí? Porque era la forma de recordar que Dios es el dueño de la tierra y de la historia. Por eso en el antiguo Israel la tierra no tenía precio. Cuando Nabot le dice al rey Acaz que no le quiere vender su tierra, es básicamente porque está respetando la normativa del Levítico, la norma sagrada, porque la tierra es de Dios. Por tanto, los seres humanos la trabajamos, pero no somos dueños de la misma. Ponerle precio a la tierra es una forma de quebrantar la ley, el código de santidad. Y Nabot es un buen judío que no quiere quebrantar ese código, aunque sea el rey quien le proponga precisamente la compra de su tierra. Entonces, el año jubilar, como en memoria de la esperanza, lo que primero recuerda es eso, ¿sí? Es una apuesta teológica. Segundo, es una apuesta social, porque es el año en que se liberan a los esclavos, sobre todo los que se volvían esclavos por las deudas rurales que a veces se generaban por los pagos de impuestos a la corona o por la forma en que a veces de pronto se hacían préstamos hipotecarios, si podemos utilizar el término, aunque seguramente sería anacrónico, pero podría ser una comparación a lo que hoy vivimos, ¿sí? Alguien decía que las hipotecas actuales son una forma de esclavitud, deje de pagarle y verás que usted pierde su casa o su propiedad. Pero era entonces una apuesta social porque era la liberación de los esclavos, ¿sí? Sobre todo por deudas rurales. Era el tiempo para devolver las tierras, ¿sí? Las tierras que se habían tenido que ceder o entregar porque se habían vuelto improductivas o no se tenían los recursos para poder precisamente lograr eso, aunque en algún momento el padre Raúl Céspedes, claretiano, bueno, ya ahorita es diocesano, pero fue claretiano y sigue siendo claretiano. Hace muchos años en una clase nos decía, ya el hecho de que el año jubilar indique de que hay que devolver tierras o que hay esclavos significa que ya se perdió el sentido precisamente del sistema tribal, que fue el periodo en el cual Israel buscó garantizar que nadie fuera esclavo, que nadie fuera pobre, que nadie se endeudara, etcétera. Entonces, cuando eso se perdió, pues viene precisamente el año jubilar con el ánimo de volver a reconstruir esa categoría social que caracterizaba a Israel, bueno, y la categoría teológica, económica, ecológica y espiritual. También es el tiempo del perdón de las deudas, un poco en la línea de lo que ya hemos dicho, y donde finalmente nadie quedaba condenado a la miseria, ¿sí? O sea, 49 años de sufrimiento, por ejemplo, para alguien que nació en un contexto de pronto en que sus padres o sus antepasados perdieron la tierra, creció, vivió durante muchos años, tuvo sus hijos, ya se hizo adulto mayor o se hizo viejo, pero que el hecho de que al final puede, en el año 40, en el año 50, pueda ver que todo vuelve a restituirse socialmente, realmente indica esto, ¿no? Una memoria de la esperanza. Nadie queda condenado a la miseria para siempre. Luego está la apuesta económica, que básicamente pues era limitar el acaparamiento, frenar la desigualdad, porque perdonar deudas o condonar deudas, el hecho de volver las tierras, pues hace entonces que nadie se vuelva más rico, que no compitamos como compiten hoy en la revista Forbes, los grandes millonarios de quién tiene más dinero, quién hace más dinero cada trimestre, que suele salir precisamente ese indicador. También es una apuesta ecológica, si lo vemos desde el contexto actual y un poco desde toda la reflexión que el Papa Francisco con Laudato Si, Laudato Deum nos dejó a nosotros. Es una apuesta ecológica porque es el año en que la tierra descansa, ¿sí? La tierra no es sobreexplotada, la tierra tiene un tiempo para descansar y darnos lo que ella naturalmente sin la intervención de la mano humana puede hacer. ¿Qué también le haría hoy, por ejemplo, un año jubilar a nuestra tierra? Dejarla descansar de tantos químicos, de tantas cosechas transgénicas, manipuladas que logran en meses lo que antes podía demorar años, por ejemplo. Bueno, también es la oportunidad para que la tierra descanse, porque ella también es criatura de Dios, ¿sí? Esto es muy interesante dentro del año jubilar, el descanso de la tierra, porque es recordar que ella también hace parte de la creación de Dios. De hecho, desde la cosmovisión, si podríamos llamarlo así, o desde la teología judía,
un judío no se salva sin la creación. Un judío debe salvarse con la creación. Por eso llama la atención y uno se cuestiona, y discúlpeme que ponga el tema, pero creo que aplica, ¿sí? Hablando de esta dimensión del año jubilar como memoria de esperanza, llama la atención que en este momento, pues, el primer ministro de Israel quiera acabar a la fuerza y a la sangre y fuego al Estado o al pueblo gazatí, precisamente cuando él no entiende que la tierra también, no solo está sufriendo la gente, también la tierra está sufriendo precisamente esta intervención militar de gran escalada, precisamente en una tierra que sigue siendo tierra sagrada, ¿sí? Y finalmente la apuesta espiritual, bueno, el hecho de que se suspendan las labores agrícolas, que se suspenda la producción económica, que hoy cuesta tanto, ¿sí? Recordemos cómo en las primeras 2 semanas de la pandemia del 2020 se suspendió finalmente la economía y pues casi se entra en una crisis global, ¿sí? De hecho, ya para muchos hoy es moda decir que todavía estamos en una recesión por la pandemia, y la pandemia se acabó hace rato y los más ricos siguen siendo más ricos. Pues bien, esta es una apuesta espiritual también porque es la invitación a vivir en confianza de la providencia. Tuvimos muchos años para que la tierra produjera. Bueno, ahora vivamos de lo que ella nos da y de lo que en la providencia divina Dios también nos puede seguir ofreciendo. Entonces, creo que desde esta perspectiva, sin duda alguna, el jubileo se convierte en una memoria de la esperanza desde varias dimensiones, que no solamente alcanza lo religioso o lo sagrado, sino que precisamente también alcanza otras dimensiones que a veces nos cuesta unir a la vida de fe, como lo social, como lo económico o incluso lo ecológico. Eso un poco como el primer momento. Yo quiero ir desde el año Levítico. Ustedes se están preguntando, bueno, ¿y el reino como esperanza para todo tiempo, qué sentido tendrá o qué conexión tendrá con el Levítico? Bueno, y ahorita incluso qué conexión tendrá con Isaías. Todo esto es necesario para poder llegar precisamente a el texto de Lucas 4, 16, 21, que es el texto que yo he tomado como base para hablar del reino como una esperanza para todos los tiempos, y no solamente en tiempos de Jesús, o en tiempos del cristianismo primitivo. Quiero invitarlos para que miremos un poco cómo la esperanza jubilar del libro de Levítico, en el capítulo 25, con todas esas dimensiones que vemos ahorita, es trasladada al contexto profético de Isaías, que es de donde Jesús va a tomar el texto, o Lucas va a tomar el texto para decir que es el que Jesús proclama en la sinagoga de Galilea, y de cómo ha abierto o aperturado o iniciado el reino de Dios, particularmente en el Evangelio de Lucas. Muy bien, Isaías reinterpreta la norma jubilar. O sea, ¿qué es lo que vimos aquí en esta primera parte? Es una norma religiosa, una norma sacerdotal, una norma de santidad, es una norma. Pero como lo decía ahorita, a veces las normas se pueden quedar por escrito y de ahí nos las pasamos como si no existieran, pero decimos existe y tenemos el año jubilar. ¿Hasta dónde se puede aplicar o hasta dónde lo aplicamos? Pues eso ya dependerá de cómo querramos ver precisamente esa norma religiosa, sacerdotal de santidad que hay en la Biblia. Ahora vendría un poco entonces a señalar cómo el profeta Isaías reinterpreta esa norma jubilar, ¿sí? A partir de la situación que afronta el pueblo de la tierra, o como en hebreo el pueblo de la Golá, ¿sí? Tras el regreso del exilio a Babilonia. Recordemos que Isaías se divide en tres partes, y el último Isaías, como se le suele conocer, o el trito Isaías, es un Isaías que se escribe después del regreso a Babilonia, que es la escuela que está a cargo precisamente de acompañar al pueblo y no propiamente el templo, que esto es muy interesante. Mientras Zacarías y Ageo, ¿sí?, están acompañando todo el tema de reconstrucción del templo de Jerusalén y están amenazando al pueblo de que si no ayudan y no colaboran, pues van a venir maldiciones y no va a llover, que ese de hecho es el argumento que da Zacarías y Ageo. Pues Isaías toma más bien el lado del pueblo y dice, hombre,
no nos pongamos a pensar ahorita en cómo reconstruimos un templo del tiempo de Salomón, cuando aquí lo más importante es garantizar la comida y la subsistencia del pueblo, porque la gente está volviendo. Entonces, el trito Isaías, que arranca en el capítulo 56 y va hasta el 66, tiene otra perspectiva. Es decir, digamos que es la realidad cuando tú estás con el pueblo y mirando la realidad del pueblo y lo que afronta cada día, y no estás de pronto desde las esferas del poder mirando las necesidades desde allá, que eso cambia completamente la mirada. Por eso Isaías se arriesga o se atreve a reinterpretar precisamente la norma jubilar en el capítulo 61 y agregarle un elemento que no tenía, ¿sí? Pero sin duda alguna Isaías inspira en la legislación jubilar para agregar algo nuevo, y es el año de gracia del Señor. Si ustedes miran el libro de Levítico, no aparece precisamente esa última expresión o ese último agregado. De hecho, aquí podríamos estar hablando ya de un ejercicio de intertextualidad para los que les gusta de pronto el tema de la exégesis y la hermenéutica, porque Isaías parte del libro de Levítico capítulo 25 para elaborar el capítulo 61 y proponer una interpretación o una reinterpretación de acuerdo al contexto que él está viviendo, porque esa es la finalidad de la palabra. La palabra no se puede tomar de manera literal porque puede caer en un fundamentalismo para responder a la necesidad en la que se encuentra el pueblo de la tierra o el pueblo de la Golá, y va a proclamar el año de gracia del Señor. Algunos autores dicen que el año de gracia sería básicamente lo que es el año jubilar, pero sin duda alguna yo creo que puede tener muchos más elementos este año de gracia del Señor, porque también lo pone como si fuera en algo que no va a durar solamente un año, es decir, 12 meses, sino que puede extenderse más tiempo de acuerdo a la necesidad que tenga el pueblo de la tierra. Isaías entonces retoma la idea del jubileo como metáfora de liberación, ¿sí? Es decir, como proponía finalmente el Levítico, ¿sí? Lo toma desde allí y lanza entonces un anuncio con el cual señala que Dios restaurará la vida de su pueblo con perdón, con justicia y con libertad. Es decir, agrega unos elementos o unas acciones que no estaban precisamente tampoco en el libro del Levítico, que es la magia precisamente de la interpretación o la reinterpretación que está haciendo el profeta o la escuela del profeta Isaías con ocasión de lo que es el año jubilar. Esto es interesante porque en efecto amplía un poco la perspectiva, ya no solamente para los esclavos por las deudas de la tierra, como ocurría en el Levítico, sino también como los presos por otro tipo de condiciones, ¿sí? Seguramente presos por el tema de lo que fue la guerra entre Babilonia y Judá, por ejemplo, en Jerusalén, o otros que hayan tenido que ir a la cárcel por otro tipo de situaciones. Para ellos también se proclama precisamente ese año de gracia y de perdón y de liberación que está proponiendo el profeta Isaías. Bueno, pues este es un claro ejemplo de cómo la palabra de Dios y sus promesas se van actualizando de acuerdo a las situaciones que va viviendo la comunidad, ¿sí? O sea, la palabra es viva y eficaz, dice precisamente la Escritura, y esa vida, esa eficacia, pues se va viendo también de acuerdo a cómo esa palabra logra entenderse y reinterpretarse de acuerdo a las situaciones que el pueblo va viviendo. En otro contexto eran solo las deudas por la tierra o las deudas agrícolas rurales. Ahora estamos hablando de otro tipo de deudas en un contexto ya mucho más urbanizado, como lo era el Israel del siglo VI, siglo V, y que tiene otras condiciones completamente diferentes. Y luego Jesús, en el siguiente texto siguiente filmina que vamos a ver, en el Evangelio de Lucas, va a agregar otra novedad a esa norma jubilar. Estamos en un segundo ejercicio ya de reinterpretación o de intertextualidad, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Bien, ahora entonces llegamos a lo que he denominado para hoy, incluso le agregué otra palabrita, dos palabritas nuevas, haciendo yo ahí un poco de revisión a la presentación final, que es el reino de Dios como esperanza jubilar y profética.
Porque viendo un poco el tema hasta ahora, como se ha desarrollado, lo que va a decir Jesús o lo que Jesús va a proclamar en Lucas 4, 16, 21, es precisamente el primero el discurso de Isaías, que ya vimos de dónde viene, pero también va a acudir precisamente a la norma jubilar. Entonces, esta inauguración o esta apertura del reino de Dios que lanza Jesús en Lucas tiene una esperanza que es por un lado jubilar y por el otro lado es profética. Y Jesús le va a agregar otro elemento más que yo lo voy a denominar más adelante escatológico, es decir, para indicar que el reino es una esperanza permanente, no viendo la escatología como lo último, que es lo que traduce finalmente el término o la palabra, sino también viendo la escatología en un tiempo presente, constante y permanente. Eso indicaría entonces que el reino tiene, como vamos a mencionar allí, una liberación integral, ¿sí? Porque ese carácter jubilar es visto desde varias perspectivas. Miremoslo aquí un poco entonces cómo llegamos o cómo vamos llegando precisamente a eso que nos va a ir proponiendo Jesús finalmente en este momento de lo que para él es el reino de Dios y desde dónde finalmente lo trae, ¿sí? Que esto también debemos de sumárselo a Lucas, que sin duda alguna, al presentar este pasaje, que es único, ¿sí? Esto es interesante, porque recuerden que este pasaje es único. Este pasaje no está ni en Marcos, ni en Mateo, ni mucho menos en Juan, ¿sí? Esto que ya de hecho nos generaría preguntas, ¿sí? ¿Por qué Lucas, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de Marcos y de Mateo, Marcos presenta a Jesús diciendo, así después de que sale del desierto, el reino, el tiempo ha llegado a su fin, ha iniciado el reino de Dios y empieza a curar y a sanar. Marcos 1:14, Jesús en Marcos va así, o sea, no hay mucho protocolo realmente. En Mateo, pues el reino o el anuncio del reino empieza en el capítulo 5, ¿sí? Con las bienaventuranzas y los otros versículos que anteceden hablando de la luz y de la sal y todo este tipo de cosas. En cambio, Lucas, curiosamente, que no es un judío, sino un extranjero, acudió al profeta Isaías, ¿sí? Esto es interesante, ¿no? Que Lucas haya acudido a Isaías para presentar a Jesús en la sinagoga, ¿sí? Parece ser que Lucas resultó más religioso que todos los judíos mismos, ¿sí? Y para ubicar a Jesús en la sinagoga con el texto de Isaías y diciendo que en ese momento empieza el reino de Dios. Bueno, seguramente que una respuesta así rápida, porque no es un curso sobre Lucas, seguramente nos indicaría que como Lucas es un extranjero, necesita darle un carácter, ¿sí? Primero, muy judío o muy de la ley al mensaje que va a proponer, y segundo, tiene que contextualizar muy bien al auditorio que lo está leyendo, porque el auditorio que lo está leyendo no es judío, por tanto, no sabe seguramente del profeta Isaías, no sabe de una sinagoga, cuál es la finalidad de una sinagoga y demás. Entonces ubica a Jesús precisamente como una autoridad religiosa en su pueblo, y lo otro, que en eso va a ser Lucas muy estratégico, ¿sí? He tenido la posibilidad de ya dar cursos sobre Lucas. Lucas es muy estratégico y en el año de gracia se va a meter él y toda la comunidad. Es decir, si en el año de gracia que anunció el profeta Isaías, la liberación era para todos, ya no solo para los de deudas rurales, por temas de una sociedad agrícola, sino para todos. Pues ahí entramos nosotros también, los extranjeros, entramos en ese año de gracia del Señor y tenemos la posibilidad de recibir esa buena noticia y vincularnos, como llamo yo, injertarnos al tronco de la salvación que ha venido anunciando Jesús. Entonces, eso lo va a hacer Lucas todo el tiempo, ¿sí? Lo hace incluso en la genealogía, ¿sí? Disculpen que me vaya por allá, pero ya retomo. Lo hace en la genealogía también, mientras Mateo dice que la genealogía de Jesús llega hasta Abraham, o viene de Abraham, ¿sí? Porque es el padre del mundo judío, el padre de la fe, por eso Jesús es un hombre judío, un justo de Dios al que se le debe escuchar. En este caso, Lucas va a decir que la genealogía de Jesús va hasta Adán, que es el primer hombre. Entonces, si la genealogía de Jesús viene desde Adán, que es el primer hombre, pues todos los hombres tienen derecho a la salvación.
no tienen que ser judíos para eso. Entonces, Lucas va a ir poniendo pistas a lo largo de su evangelio en los cuales va a agregar elementos que no están en los otros para ir diciendo, aquí entramos nosotros, en este huequito, o como diría Homi Bhabha, el gran sociólogo indio, ¿sí? En este huequito que nos va dejando el sistema, ahí nos vamos metiendo nosotros. Y en esa metida vamos haciendo que cosas grandes y nuevas empiecen a emerger. Cierro ahí un poco el comentario de por qué Lucas presenta precisamente a Jesús o pone la apertura del reino de Dios de Jesús en una sinagoga leyendo al profeta Isaías. Bien, ¿qué decía entonces el jubileo del Levítico 25? Básicamente era la invitación a liberar de cargas económicas y sociales a la gente, ¿sí? Aquí no se habla un poco tanto de pronto del perdón de pecados y demás, aunque pudiera estar implícito, pero el asunto era más social, aunque tuviera elementos ecológicos, teológicos y espirituales. Pero sin duda alguna la finalidad era la nivelación social y económica del país, perdonando deudas, liberando de la esclavitud, sobre todo por el tema de deudas agrícolas, y finalmente evitar el acaparamiento, pues que algunas familias se volvieran sumamente más poderosas, ¿sí? A mí, por ejemplo, me llama la atención cuando dice que en los inicios de lo que va a ser la monarquía, que por allá Saúl se encontraba movilizando las yuntas de huellas de su padre, ¿sí? En tiempos de ese contexto, ¿sí? Si hiciéramos la comparación hoy, una yunta de bueyes equivaldría, por ejemplo, a un tractor, ¿sí? Para arar la tierra y demás. Aquí estamos hablando de que esta familia tiene varias yuntas de bueyes, es decir, tiene varios tractores. Para los que hemos vivido en pueblos o cerca al campo, sabemos que los únicos que tienen tractores para labrar sus tierras y producirlas son los grandes hacendados. Un pequeño campesino no tiene un tractor o tiene que alquilarlo por horas. La familia de Saúl tiene tractores, es decir, tiene yuntas de bueyes. Es una familia que ha acumulado bastante tierra y que seguramente también ha acumulado bastante poder. Esa es una muestra de que ya no se está respetando el año jubilar, al menos desde esta perspectiva económica y social. Y lo mismo pasa con la familia de David, que no se dedica a la tierra, sino que se dedica precisamente a el tema de la cría de animales, a pastar rebaños de ovejas, que eso también va indicando que es una familia poderosa. Una vez más, si no lo habían visto ustedes, lo vamos compartiendo, vuelve a enfrentarse Caín y Abel, ¿sí? Entonces, Saúl es el Caín, que su familia es dueña de la tierra, de las cosechas, y David, que su familia es la dueña de los rebaños de vacuno menor, que es Abel. ¿Sí? Una vez más enfrentados, la diferencia es que aquí cuando a David, que sería en este caso Abel, tiene la oportunidad de revertir lo que le hizo Caín a Abel en el Génesis, no lo hace y le perdona la vida. Pero una vez más, los dueños de la tierra y los dueños del ganado, que es propio de este contexto, pues vuelven a enfrentarse nuevamente en el final del periodo tribal y los inicios de la monarquía. Bien, entonces en Levítico eso, liberación de cargas económicas y sociales. En Isaías 61 que vimos ahora, es la interpretación de esa liberación, pero como esperanza para un pueblo oprimido y exiliado, ¿sí? Recuerden que ya este pueblo que viene después del destierro no tiene cosas, ¿sí? Muchos perdieron lo que tenían. De hecho, incluso recuerden que aunque los judíos regresan, sobre todo los de la corona y las élites regresan, pues todavía esto sigue estando en manos del control de los extranjeros, ¿sí? En este caso, sin duda alguna, de los persas que han derribado o derrotado a los babilonios. Entonces, aquí ya no se habla precisamente de asuntos económicos y sociales, sino de cómo este año de gracia va a darle esperanza al pueblo que está oprimido y exiliado, ¿sí? Creo que también es una dimensión muy espiritual e incluso psicológica, porque es devolverle a la gente precisamente la posibilidad para volver a creer, para reconstruirse y repararse interiormente después de lo que significó la destrucción de la ciudad, del país y del templo de Jerusalén. En este caso, en el caso de Jesús, por ejemplo, en Lucas 4, él va a ampliar lo que ya Isaías había ampliado y lo va a actualizar al contexto en el que se encuentra, ¿sí? Que es un contexto también nuevamente de opresión. En el antiguo Israel, en el Israel tribal,
una opresión por la tierra y las deudas de la tierra. En el tiempo del profeta Isaías o del trito Isaías, una esperanza para un pueblo oprimido y exiliado que tiene que arrancar de cero. Y en tiempos de Jesús, un pueblo otra vez oprimido por el imperio romano y la religión, que desafortunadamente se quedó en la norma y dividió a la sociedad entre puros e impuros. Por eso Jesús no va a hablar solo de una liberación económica o política, la va a incluir, sí. Por eso después del pasaje lo quieren tirar por el voladero, ¿sí? ¿Y quiénes lo quieren tirar? ¿Sí? No va a ser el pueblo que lo aplaudió en la sinagoga, ¿sí? Sin duda alguna los administradores de los grandes terratenientes y los terratenientes que no les suena la idea de un año de remisión de deudas, ¿sí? Porque eso no es estratégico. Es estratégico lo que hizo el Señor de ayer en el Evangelio, ¿sí? Usted debe 100 fanegas de aceite, ponga 50. Usted debe 80 sacos de trigo, ponga ahí 60, ponga 50, ¿sí? Esto es una estrategia más desde lo económico, ¿sí? No me detendré aquí porque sería otro tema, pero sin duda alguna, este año de gracia y de perdón de deudas no le conviene a los grandes dueños de la tierra. Por eso, aunque la liberación no es solo económica y política, como va a proponer Jesús, sino que él también va a hablar de una liberación espiritual, de una liberación física y una liberación comunitaria. En el fondo, cuando se dan este tipo de situaciones en una comunidad o en una sociedad donde los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, donde los enfermos sufren solos, donde la religión no atiende a los enfermos porque los ve impuros y demás, pues esto lo que hace es dañar las relaciones humanas. ¿Sí? Y el reino viene a reconstruir las relaciones humanas. No puede haber reino si no hay reconstrucción de relaciones humanas. El dinero, cuando es asumido de manera injusta, como diría el profesor Picasa, el dios Mamón, ¿sí? Que es el dinero injusto o hecho de manera injusta, ¿sí? O de manera corrupta, ¿sí? Es un dinero que daña las relaciones humanas, ¿sí? Destruye las relaciones humanas. Por eso hay que reconstruir. Jesús descubre que lo que hay que reconstruir es la dimensión espiritual, física y comunitaria de las personas, ¿sí? La pobreza, ¿qué afecta? Bueno, pues daña la dignidad de las personas. Muchas veces para poder comer la gente termina haciendo cosas indignas, vendiéndose a sí misma. Eso le pasaba en tiempos les invito a leer a Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 4 y 5, cuando las mujeres hacen la protesta y dicen, no nos aguantamos más esto. Hasta nuestras hijas y nuestras mujeres se están vendiendo, pagando con su cuerpo los intereses, incluso ni siquiera la deuda, los intereses. A veces la pobreza, ¿sí? O muchas veces la pobreza le daña la dignidad a las personas, se la roba, ¿sí? Y cuando la dignidad se roba, pues aquí empieza a fallar todo. Bueno, el cautiverio es sinónimo también de esa pérdida de libertad, ¿sí? La ceguera, ¿sí? Bueno, la invitación a ver una nueva forma de vida. No hay que ver esa ceguera solamente de los ciegos físicos. Seguramente Jesús va a liberar ciegos o va a devolverle la vista a los ciegos que la perdieron de nacimiento por alguna situación, ¿sí? Pero también Jesús quiere, cuando retoma Lucas, esto de devolver la vista a los ciegos, es que aquellos que perdieron la posibilidad de ver en el otro un hermano y ya ahora lo ven es como un súbdito, como un interés, como el que me hace rico o me genera riqueza y demás, pues volver a verlo como un hermano, ¿sí? Como le va a decir Pablo Onésimo, ¿sí? No lo recibas ya como un esclavo, recíbelo como un hermano. Recíbelo ya como un hermano. Es la nueva visión que todos están invitados a recuperar, a tener de nuevo, a no ver en el otro un adversario, un enemigo, sino ver un hermano. Por eso la reconstrucción también se torna desde esa dimensión espiritual, física y comunitaria. Y finalmente, pues a superar la opresión, ¿sí? Convertirla en justicia, ¿sí? Convertirla en una forma de justicia, pero no una justicia vengativa o punitiva, sino una justicia que restaura, que devuelve la dignidad precisamente, que ayuda a superar la pobreza, que permite que otros recuperen la libertad, que nos permite ver al otro como un hermano y no como un deudor.
El anuncio jubilar entonces de Jesús, que sigue siendo jubilar también, pero si ustedes lo ven ya en este recorrido rápido que hemos hecho, de una reinterpretación de lo que se viene planteando desde el Levítico, pasando por Isaías, ¿sí? Es un anuncio jubilar de una liberación total que toca todas las dimensiones de la existencia humana y especialmente lo que tiene que ver con las relaciones humanas, que son las que suelen dañarse cada vez más, ¿sí? Un segundo elemento que podríamos ver también aquí en este anuncio jubilar y profético y escatológico incluso del reino de Dios que hace Jesús en Lucas, sería un poco el reino de Dios como justicia restaurativa. Entonces, en el primero, el reino de Dios como liberación integral, está el carácter jubilar, es decir, la de vuelta al Levítico 25, ¿sí? El tema económico, social, pero también enriquecido con esa dimensión espiritual, física y comunitaria. Ahora, el reino de Dios como justicia restaurativa desde la perspectiva del carácter profético de Isaías. Bueno, como ustedes recordarán seguramente, los profetas Isaías, Amós, Miqueas, ¿sí? Denunciaban la injusticia estructural y anunciaban la restauración de Dios. Mientras otra línea de profetas, que se llaman los profetas del destierro, ¿sí? O los profetas del templo, pues defendían la apuesta por el templo y por la reconstrucción del templo y volverle al templo su santidad de otros tiempos. Bueno, pues en este caso Jesús, o perdón, los profetas que hemos mencionado, pues buscaban precisamente otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Bueno, denunciar la injusticia, pedir una restauración, pero no una restauración desde el templo. De hecho, el rito Isaías va a decir que Dios no necesita un templo, ¿sí? ¿Acaso no es la tierra el estrado de mis pies? ¿Sí? ¿No es el cielo precisamente mi casa? O sea, para indicar que Él no necesita un templo, que no se preocupen por eso. Lo primero es la gente, ¿sí? Lo primero es la gente y sus necesidades. Después veremos cómo se reconstruyen las cuatro paredes del templo y se vuelven a encender las antorchas. Bueno, Isaías 61 recoge el lenguaje jubilar para decir que Dios interviene no solo castigando el mal, sino restaurando la vida y devolviendo lo que ha sido arrebatado. Eso es lo que va a decir Isaías. ¿Sí? Dios va a devolver todo esto, Dios nos va a ayudar en la reconstrucción, no lo dudemos, hay que trabajar, sigamos con ese ánimo, con ese aliento, porque es el interés de Isaías. Pero en el caso de Jesús, al proclamar precisamente el cumplimiento de Isaías, propone un reino que al menos se va a encargar de tres cosas, y ya mencionaba ahorita una: restaurar las relaciones rotas con Dios, con los demás y con la creación, porque esto hay que hacerlo. Por eso el año jubilar, porque recuerden que el año jubilar tenía también un sentido teológico, un sentido ecológico. Restauremos las relaciones rotas, las que se dañaron precisamente por esta lógica de vernos como clientes o de vernos como máquinas productoras de dinero, o como nos dicen a veces, como elementos productivos, nos dicen a veces en las empresas en las que trabajamos, que es el lenguaje de las empresas, que nos ven como número. Jesús habla precisamente de restaurar las relaciones rotas, ¿sí? Segundo, invierte las jerarquías sociales, porque Jesús va a decir que los últimos van a ser los primeros, ¿sí? En un mundo precisamente dominado por el dinero y por las grandes posesiones o por la acumulación de tierras, pues los más importantes son los más poderosos. Aquí Jesús va a decir que los últimos van a ser los primeros, es decir, los que no tienen nada van a ser los primeros en el reino. Y tercero, rompe la lógica de exclusión de su tiempo y abre un espacio para todos, ¿sí? Recordemos que la sociedad de Jesús es una sociedad sumamente excluyente entre los puros y los impuros. Bueno, esto no va a funcionar más precisamente en la experiencia del reino que Jesús propone. Por eso en el grupo de Jesús entran todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, todos los que quieran hacer la experiencia del discipulado y del seguimiento del maestro pueden hacerlo sin ningún tipo de requisito. Ya no hay impedimentos de género, de edad, ¿sí? O incluso hasta de oficio para poder entrar dentro del grupo de Jesús. En ese sentido, entonces, el reino jubilar
y profético de Jesús no es una justicia retributiva del ojo por ojo, como dijera Marcos, sino una justicia restaurativa que sana, que perdona y que devuelve la dignidad. Yo siempre insisto mucho, sobre todo cuando doy lo de evangelios sinópticos o temas sobre las palabras y los gestos de Jesús como elementos del reino, de que no hay que ver en la curación simplemente un signo extraordinario o milagroso. De hecho, yo no dudo que Jesús lo pudiera hacer. Creo que Jesús pudo haber hecho eso y mucho más, porque cuando se tiene una experiencia profunda de Dios o cuando Dios está en uno, yo creo que es posible hacer eso y más. Pero también hay que ver que en esas sanaciones o en esas curaciones que Jesús realiza, también hay gestos de esta índole. Hay un gesto de perdón. Es una forma de recordarle al leproso que Dios no lo odia, que Dios no lo está castigando, que Dios lo perdona, que Dios lo ama. Y también es una forma de devolverle la dignidad al otro. Ya sabemos lo que pasaba con el leproso, con el enfermo, que quedaba relegado por allá. Y si la enfermedad era contagiosa, tenía que irse de la casa e incluso fuera de la ciudad y vivir en los bosques o en los caminos mendigando hasta que un rayo lo partiera en dos o algo le quitara la vida y pare de contar. Bueno, de Jesús también con esas curaciones devuelve la dignidad al enfermo, no solo lo sana, es una forma también de perdón y de restauración de su dignidad como hijo de Dios. Y bueno, voy aquí un poco ya a las últimas dos ideas para ir cerrando un poco y tener el espacio también de poder compartir desde sus impresiones, pero también desde la segunda pregunta que les quiero proponer. Bueno, esta tercera dimensión del reino en Jesús, ¿sí? Entonces decíamos que el reino como desde un carácter jubilar, aludiendo a Levítico, el reino como un carácter profético, aludiendo a Isaías, y ahora podríamos hablar del reino de Dios como esperanza permanente o escatológica, ¿sí? Es decir, esto que está todo el tiempo dándose, esto kairótico que está permanentemente en medio de nosotros, que es una realidad aquí y ahora, que no es una realidad solamente del tiempo de Jesús, es una realidad de hoy, ¿sí? Es actual. Si decimos que algo tiene un carácter escatológico, es porque algo es actual, porque la buena noticia de salvación está hoy operando en muchos de nosotros y en muchas de las acciones que se hacen. Como dice la canción, cuando un soldado logra regresar vivo de la guerra, bueno, es buena noticia, ¿sí? Cuando alguien ayuda a los enfermos o se ocupa de los que sufren, eso es una buena noticia, es decir, eso es evangelio, eso es una salvación escatológica. Entonces, ¿cómo sería entonces o cómo podríamos entender el reino de Dios como esperanza permanente? En el Levítico el jubileo era cíclico, cada 50 años, ¿sí? Al menos una vez en la vida, tener la esperanza de ver esta restauración de la sociedad. En Isaías, el jubileo se convierte en un anuncio escatológico, el gran día de la salvación. Dios nos salvará. No estamos solos en este proceso de reconstrucción. Pero en Jesús, el jubileo se hace presente y definitivo. La expresión hoy se cumple esta escritura indica precisamente eso, que el reino adquiere un carácter escatológico. O sea que si hoy leemos ese evangelio, pues tendremos que volver a decir lo mismo, a leer las palabras de Jesús. Hoy se cumple esta escritura, ¿sí? Hoy se cumple esta escritura. Yo me cuestiono porque hemos hablado todo el tiempo, todo este año del jubileo, ¿no? Jubileo de la esperanza. Pero, y bueno, y está el jubileo de los catequistas que empieza esta semana, y ha habido el jubileo de los sacerdotes en Pascua, hubo hasta el jubileo de los evangelizadores en redes sociales o en el mundo virtual, ¿sí? Hay mucho jubileo para ganar indulgencia y demás, pero no ha habido un jubileo que se enfoque precisamente en el tema social y económico. No lo he visto, ¿sí? No lo he visto. Qué bueno poder tener un gesto de esto, que el mundo pudiera tener un gesto de esto, o que en el año jubilar se pudiera tener un gesto precisamente de final de la guerra, sobre todo de países que se declaran creyentes, cristianos, pero que se la pasan precisamente en ese tipo de prácticas. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa que el reino precisamente
adquiera un carácter escatológico. Primero, que no es solo un ideal de futuro, porque a veces solemos llevar la escatología es a lo último, a lo que va a suceder, al final, cuando todo esto se acabe y ya sea el fin de León, ¿sí? Bueno, no solo es un ideal de futuro, ni un recuerdo del pasado, es que en otro tiempo Jesús proclamó el año jubilar. No, es realidad que se inaugura en Cristo. Dice el profesor Picasa que con la resurrección de Jesús empezó el octavo día de la creación. Y termina diciendo Picasa que el octavo de la creación no se ha acabado. Estamos en el octavo día de la creación. Hasta el final de los tiempos será el octavo día de la creación. Por eso, agrego yo, ¿sí? El Kairos es hoy, es mañana, es cualquier día en que decidamos precisamente tener los mismos sentimientos de Cristo, como le va a decir Pablo a la comunidad de Filipos. Si Cristo está resucitado y en medio de nosotros, ese tiempo kairótico tiene una inauguración permanente. Segundo, que esa esperanza para todo tiempo, porque sigue actuando en la historia, ¿sí? Todavía nosotros seguimos viviendo experiencias de liberación y quisiéramos tener más en este momento, sobre todo con el fin de las deudas que a veces deponen los grandes fondos a los países nuestros latinoamericanos o del sur, como dice Quino, ¿sí? O también el fin de las guerras, por ejemplo, para aquellos pueblos que sufren y que tienen esa posibilidad. Bueno, como cristianos no podemos perder esa esperanza y no podemos perder tampoco la oportunidad de que esas experiencias de liberación se sigan dando hoy, porque vivimos el octavo día de la creación. Y tercero, pues esto tiene una dimensión escatológica, es decir, de plenitud futura, porque la escatología también tiene que ver con lo futuro, pero también con el hoy, pero que ya está actuando en lo cotidiano de nuestra vida. En el día a día estamos viendo signos del reino de Dios que se hacen presentes en muchas acciones. El reino jubilar profético, entonces, que anuncia Jesús y escatológico, es una esperanza activa que invita a la transformación de la realidad. ¿Sí? Alguien me decía, bueno, pero ¿por qué tú insistes tanto, John Freddy, en que los cristianos tenemos un compromiso con transformar la realidad? ¿Y por qué no otros? Yo le decía, bueno, yo no sé si otros, yo no sé si el Islam, yo no sé si el budismo u otra religión diferente al cristianismo tenga esa consigna, pero al menos para nosotros sí, porque para nosotros, gracias a Jesús en Jesús, la historia adquiere un carácter escatológico, es decir, salvífico. Por tanto, nosotros, si entendemos la salvación de manera integral y no solamente del alma, como se definió en el medioevo, cuando estaba la filosofía platónica, pues si entendemos la salvación como algo integral, ahí está finalmente entonces ese compromiso que nosotros tenemos con la transformación de la realidad y no solamente pensar en el reino eterno. Cierro con 3 invitaciones para abrir entonces el espacio, Jaime y compañeros. Creo que voy casi como bien con el tiempo. Serían 3 invitaciones. Primero, una invitación personal. Abrirnos al jubileo interior. El reino es esperanza, como ya dijimos, porque Dios nos libera de nuestras cadenas interiores, del miedo, de la culpa, del egoísmo. Hoy estamos invitados a dejar que la gracia de Cristo nos renueve. Abramos la vida a esa libertad que solo el Señor puede dar. Creo que también podemos tener un jubileo interior. Muchas veces necesitamos también perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos reconstruirnos nosotros mismos interiormente. Puede ser un año para eso. Segundo, una invitación comunitaria, bueno, a hacer comunidades jubilares, ¿sí? El reino es esperanza porque juntos podemos ser comunidades que perdonan, que acogen, que comparten. Seamos iglesia jubilar, un espacio donde los pobres son escuchados, donde los caídos son levantados y donde todos experimentamos que somos hermanos. Qué bueno un jubileo de nuestra comunidad. ¿Qué haríamos en un jubileo comunitario, en un año de renovación, de liberación integral? Y tercero, pues una invitación a nivel social, construir signos del reino en este mundo, respondiendo un poco a ese llamado, a ese desafío de transformar la realidad.
El reino es esperanza porque nos compromete con la justicia, con la paz, con el cuidado de la creación. Estamos invitados a trabajar para que nuestra sociedad tenga gestos de jubileo, lo que les decía ahorita, condonar deudas, liberar a los oprimidos, cuidar la tierra, dar voz a los que no tienen, ¿sí? Qué bueno sería pensar en esto, ¿no? Bueno, seguramente nosotros como cristianos lo pensamos, desafortunadamente no los grandes poderosos de este mundo, ¿sí? Que pudieran darle un año a nuestras tierras para el descanso, para que crezca, germine la semilla, así sea maleza, ¿sí? Pero que la tierra se renueve y se reconstruya nuevamente, que descanse un poquito. O también las deudas, bueno, si en nuestra comunidad hay gente que tiene deudas, ¿cómo podemos ayudar precisamente también en ese ejercicio? Sobre todo cuando hay gente que por las deudas no puede vivir, ¿sí? O vive en la angustia, o vive en la depresión, etcétera. ¿También podemos dar una mano ahí? Seguramente que sí, porque eso es lo que es precisamente ser comunidad en la experiencia de fe cristiana. Y bueno, aquí está entonces nuestra pregunta. No digo que para cerrar, ¿sí? Dije para empezar al inicio, no voy a decir aquí para cerrar, sino para continuar, porque seguramente esta reflexión no cierra hoy, ¿no? Pero bueno, creo que la podemos continuar con esta doble que les dejo aquí para que compartamos. Si mañana se proclamara un jubileo real, ¿qué cargas de nuestra sociedad deberían caer? ¿Qué esclavitudes deberían terminar? Muy bien, Jaime. Muchas gracias, Bueno, aquí se me... gracias John. Uy, creo que tenemos mucho como para dialogar. Y les comentaba ahí en el chat que quien quiera hacer algún comentario, que por favor también lo puede escribir, ¿no? Y bueno, tus preguntas, esas finales, es realmente, diría yo, como desafiantes, ¿no? Y sobre todo estas invitaciones que haces, ¿no? La invitación a lo personal, lo comunitario y la transformación social. Mira, Carlos Maldonado nos ha escrito ahí, dice, ¿qué opinión le merece la bula papal, ¿no? Sobre la esperanza, sobre sus anhelos jubilares multidimensionales para este año 2025 y cómo León XIV podría resumirla más decididamente y actualizarla en el hoy de nuestra vida, haciendo mayor hincapié en su contenido. Bueno, pues como dice precisamente la bula, una esperanza que no defrauda, ¿no? Yo creo que ese es el primer elemento, ¿sí? Yo me quedaría con ese inicialmente. La esperanza cristiana no nos defrauda, ¿sí? Y yo creo que hoy más que nunca no podemos sentirnos defraudados, porque sería prácticamente, pues, no tener la certeza de que el Señor resucitado está caminando con nosotros. En ese sentido, creo que ahí el Papa León tiene muchos desafíos todavía, ¿sí? Bueno, seguramente está llegando, normalmente a los presidentes de los países se les dan 90 días, ¿no? Los primeros 100 días de gobierno, cómo va la cosa, cómo se van ajustando y demás. Yo creo que todavía en lo personal con el Papa León, yo creo que todavía nos tienen una espera muy larga, ¿sí? Porque los 100 días ya terminaron. Y yo creo que ya es empezar a dar signos concretos precisamente de esa acción que no defrauda, o de esa esperanza que no defrauda, perdón, y que implica, por ejemplo, varios desafíos, ¿sí? En lo personal creo que hay un gran desafío con el proceso sinodal, ¿sí? El Papa ha dicho que la reforma sinodal sigue, pero bueno, en este momento, aunque estamos en una pausa porque se está trabajando más ya en los continentes y demás, un poco en la implementación del documento final y demás, pero lo cierto es que ahí sigue habiendo un desafío muy grande para la Iglesia y para el Papa y para nosotros, ¿no? ¿Cómo darle continuidad a esas reformas que Francisco venía proponiendo, ¿sí? Bueno, esperemos que eso se pueda dar. Otro desafío muy grande y que yo creo que también se le ha venido reclamando mucho al Papa es el tema de los conflictos, ¿sí? Y sobre todo con Gaza. Muchos sienten que con Gaza se ha perdido un poco como esa insistencia de final del conflicto y demás.
Se pensaba o se intuía, algunos de hecho comentaban cuando se hizo ya la llegada de León XIV como prevoz también y como oriundo estadounidense, bueno, que el hecho de que fuera estadounidense podría ayudar también un poco a mediar con su presidente tan complejo en ocasiones, un poco frente al tema de estos conflictos y todavía se sigue esperando un poco esa mediación, ¿no? Creo que allí también hay que infundir precisamente esa esperanza que se está dando. Y otro desafío va muy ligado, o al menos desde lo personal lo veo yo con la reforma sinodal, es todo lo que tiene que ver con los ministerios de la mujer en la iglesia, un tema muy complejo, yo sé que es muy complejo y muy álgido, y que con Francisco, bueno, tampoco se avanzó mucho en el tema, pero que al menos sí lo seguía poniendo sobre la mesa el tema. Yo creo que el tema tiene que dejar de estar en la mesa y seguir a otras líneas. Sé que recientemente el Papa ha dicho que frente al tema no va a opinar, y eso también es muy complejo, sobre todo por las iglesias europeas, católicas, alemana y de algunas tradiciones sajonas que vienen insistiendo precisamente en el tema, ¿sí? De repensar un poco, de tomar una decisión frente al tema de la mujer en la iglesia. Pero bueno, creo que son temas que van emergiendo allí y que creo que el Papa tendrá que ir revisando poco a poco y darles, en algunos seguramente habrá continuidad, en otros creo que también es muy sensato pensarlo, no habrá continuidad y más bien quedarán allí y lo que de pronto desde las comunidades se pueda hacer al respecto, pero otros seguramente, ya por las posiciones que él va tomando, seguramente no van a avanzar mucho. Hay otra, gracias John, hay otra intervención de Roxana. Yo creo que es a raíz de tu última propuesta, esta de las invitaciones, que yo diría que más que invitaciones son desafíos en el plano de lo social, ¿no? Dice ella, ¿de qué forma podemos las personas cristianas incidir en construir políticas más justas en este marco del jubileo? Al leer esta pregunta recordaba aquella frase de Francisco, del Papa Francisco, cuando dice que la política es la expresión máxima de la caridad, ¿no? Eh, y cuando nosotros hablamos de que lo bíblico no puede quedar solo en la lectura del texto, si no se produce en algo de transformación necesaria, digamos. Si no transforma, es una lectura un poco estéril, digamos. O más muy devocional, de pronto, que también puede suceder. Bueno, yo aquí también retomaría un poco las palabras de Leonardo Boff. Sí, él dice que en el contexto actual toda decisión que se tome en términos de economía también tendría que incluir lo ecológico y a los más frágiles. Él habla de una ética del cuidado, la apuesta que en este momento nosotros tendríamos que movernos hacia una ética del cuidado. Por tanto, toda decisión económica o política tiene que tener en cuenta primero los más frágiles y la creación. Ahora bien, ese es un poco el planteamiento de Boff. En este sentido, yo como John Freddy, ¿qué pienso que nosotros podemos hacer? Yo creo que urge cada vez más la veeduría ciudadana nuestra, ¿sí? Yo tengo un texto por allí que publiqué en una revista que se llama La pastoral como una acción política, ¿sí? Nosotros tenemos que concebir nuestro ejercicio pastoral como una acción política también, porque nosotros hacemos muchas cosas, como iglesia hacemos muchas cosas que el Estado tendría que hacer y por las cuales incluso el Estado ni siquiera nos retribuye nada, que de hecho pues no lo hacemos como iglesia pensando en que nos va a dar el Estado ni demás, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros hagamos cosas que el Estado no hace y que tendría que hacer y por la cual cobra nuestros impuestos o nos quita o nos recauda impuestos, con mayor razón nosotros tenemos que hacer primero una veeduría, ¿sí? Una participación ciudadana. Hoy se dice que las democracias modernas necesitan urgentemente la participación cívica de sus ciudadanos para exigir, para reclamar precisamente esto, ¿sí? Disminución de tasas de interés de los bancos, que muchas veces van subiendo indiscriminadamente. Aquí en Colombia hablamos, hace poco se hablaba de una guerra de tasas de interés por las hipotecas. Los bancos empezaron a hacer unas guerras entre ellos de quién sube, quién baja hipotecas para que la gente o pague más intereses o menos intereses se venga conmigo, y eso termina siendo un juego en lo que muchas veces la gente pues termina cayendo y siendo víctima, todo por proteger pues su casa, su propiedad, etcétera, que es donde
donde vive y donde está. Entonces yo creo que aquí, sin duda alguna, hoy por hoy, la acción pastoral, entendida como una acción política, nos tiene que llevar precisamente a ser veedores ciudadanos. No podemos solo quedarnos en la oración y en el rezo. Hay que hacerlo también, pero también hay que hacerlo político. Mire, por ejemplo, cómo muchos hermanos a veces de otras líneas, de pronto, no sé, pensaría yo un poco más conservadoras o más de derecha, si se puede utilizar esos términos, lo hacen, ¿sí? Acabamos de presenciar el fin de semana el entierro de este político norteamericano. Como político fue muy claro en sus posturas, ¿sí? Bueno, de otra línea seguramente, o al menos de la mía, digo yo, hablo yo, ¿sí? En ese sentido, entonces, bueno, yo creo que si lo hacen unos, ¿por qué no otros lo podemos hacer? O todos. También podemos utilizar precisamente la política para abogar no solamente por matrimonio, por no al aborto, etcétera, que son valores de la vida de fe cristiana, sino también por otros asuntos que son indispensables para una vida en sociedad justa, que ha dañado las relaciones sociales, que era lo que decíamos. Estas situaciones de economía y demás han dañado fuertemente las relaciones, incluso en los países han dividido a la población y demás. Lo hemos sufrido. Pero ¿cómo como cristianos podemos también desde nuestra acción pastoral o ejercicio pastoral darle un carácter político a esto? Estás muteado, Pregunta, Jaime. ¿dónde pueden conseguir ese artículo que tú hiciste mención recién? Bueno, en la revista Cuestiones Teológicas, eso es una trilogía que yo he escrito de mi tesis doctoral que se llama Teología de la Ciudad, ¿sí? Y en Teología de la Ciudad, bueno, hay un libro, hay un capítulo del libro y hay un artículo que es el último, y ese, bueno, creo que nos puede ayudar un poquitico acerca de cómo, por aquí me lo encontré, ¿sí? Recientemente estaba haciendo algo, hoy, con un ORCID que llaman aquí, para un artículo que salió y entonces me pedía esa información. Ahí lo puse en el chat, Jaime. Pues, pues, los invito a leerlo y a Mucho. que lo conversemos, lo Perfecto. comentemos. Ahí Excelente, es ahí una está. propuesta un poco loca. Bueno, Giselle también, bueno, escribe bastante, tomando un poco unos textos de este gran biblista Alonso Chequer sobre el tema de la misericordia, que traduce del hebreo lo de Jubileo como la misericordia, la bondad, la compasión, el cariño, la caridad, la lealtad, la fidelidad, ¿no? Entonces ella dice, no existe Gesed, tienen esta idea relacional que puede ser entre seres humanos o Dios en vínculos con las personas y la creación. Para mí esas son acciones políticas que buscan la justicia. Nuestras pastorales deben ser parte de esto. Yo creo lo mismo, ¿sí? Yo creo que no hay precisamente Gesed, ¿sí? Sin esos elementos, se necesita, ¿sí? Y creo que esto es una novedad que el cristianismo introdujo en el mundo antiguo, ¿sí? Hay unos estudios muy interesantes, por ejemplo, el de Larry Hurtado, ¿sí? Profesor irlandés, bueno, norteamericano, pero terminó en Irlanda. Romney Starr, ¿sí? Profesor, un sociólogo norteamericano, que han hecho estudios muy interesantes sobre el comportamiento cristiano primitivo y cómo los cristianos incluyeron, por ejemplo, este tipo de sentimientos o de actitudes para con el otro, para empezar a verlo como un hermano, ¿sí? Rompiendo con la lógica precisamente de la cultura romana, que no es que fuera mala, ¿sí? Pero era una cultura distinta a la que el cristianismo quiere proponer. De ahí que cuando Pablo, por ejemplo, propone en sus cartas, sobre todo en Corintios, que insiste en el tema de la pureza, ¿sí? Y del rechazo a la porneia, es decir, a todo lo que pueda generar contaminación. Pablo no está pensando como judío en ese momento. Pablo no está hablando de una contaminación física, de tocar sangre o de no comer cerdo y demás, o no lavarse las manos, ¿sí? Sino que Pablo está pensando en una pureza de conciencia,
Si se comulga, si se come la carne inmolada a los ídolos, es una forma de comulgar con la ideología del imperio. Por eso Pablo dice que no. Si se participa de los cultos al emperador y al imperio, es una forma de seguir realzando esa figura. Para el cristianismo no. El cristianismo tiene un nuevo Kyrios, que es Jesús. El Kyrios del cristianismo ya no es el emperador, ¿sí? El Hijo de Dios ya no es el emperador, es Jesús, y así sucesivamente. O sea, por tanto, el cristianismo sin duda alguna en sí es ya es una transformación de lo humano que implica todos estos sentimientos y actitudes. De lo contrario no se puede. Ahora, yo creo que lo que también en la forma como se pueden traducir precisamente este tipo de acciones o de palabras, de emociones, tiene que ser en gestos. O sea, hablar de misericordia sin practicar la misericordia no tiene ningún sentido. O la bondad, o la compasión, o el cariño. O sea, eso implica juntarse con el otro, estar cerca del otro. Como dicen los hermanos de la escuela de Sofía, de la espiritualidad, los focolares, es sentir la herida del otro en nuestro cuerpo. O como diría Marta Nussbaum, ¿sí? Es la empatía, ¿sí? Y la empatía, cuando yo siento empatía, compasión por el otro, me comprometo a restaurar la dignidad de ese otro, y eso implica acciones, ¿sí? Implica acciones, no solo palabras, que en eso Santiago va a ser muy claro, ¿no? La carta a Santiago. Tiene sentido que yo le diga al hermano, Dios lo bendiga, y no le dé la comida que está necesitando para comer, o la ropa para vestirse. Hay otra pregunta de Guillermo que dice, ¿crees que hoy los jóvenes son una esperanza permanente o todavía cuesta ver la novedad que traen en la actualidad? Bueno, eso es complejo, precisamente. Yo acompaño unos cursos de teología con jóvenes aquí en la Universidad Javeriana de los Jesuitas, y tengo 100 y pico de jóvenes en este momento en los cursos que acompaño, que son cursos que ellos deben ver obligatoriamente, por así decirlo, hacen parte del pensum, de esto de lo que se llaman cursos humanísticos o transversales, que sí o sí todos los estudiantes de las carreras deben ver, y más porque es una universidad pontificia, pues se proponen cursos de teología que son obligatorios en ciertos momentos de la carrera. Es decir, es teología para no teólogos. Hoy estamos luchando, primero, de hecho, uno no sabe con qué está luchando, o si con el desinterés de los jóvenes, o con la pantalla del celular o de la tablet, porque están embolatados completamente en eso, y más en un curso, si lo veo en cursos disciplinares, es decir, propios de la carrera, pues mucho más en este tipo de cursos. Y eso a veces le hace uno pensar, bueno, ¿y esta generación qué quiere? Yo me hago la misma pregunta de Guillermo, ¿qué es lo que quiere esta generación? ¿Sí? ¿Dónde están sus intereses? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué les preocupa? Bueno, aunque pareciera ser que no, pero yo sí veo al menos que en ellos hay dos preocupaciones fundamentales y que yo he ido identificando. Una, la sensibilidad por el cuidado de los animales, ¿sí? Al menos yo pienso en mi generación, que nosotros les dábamos, cazábamos los pájaros, mi generación golpeaba a los perros cuando hacían algo indebido. Hoy eso no se da, por ejemplo. O sea, los muchachos tienen una sensibilidad muy grande, y no significa que todos tengan mascota. De hecho, muchos no tienen, al menos que yo he acompañado, pero tienen una sensibilidad por los animales, por la naturaleza, ¿sí? Eso los sensibiliza muchísimo. Y otra cosa que también he visto yo que los sensibiliza y les interesa bastante son estas acciones de voluntariado, que uno pareciera que no los ve como en esa tónica, pero cuando uno propone ese tipo de actividades o acciones, son muy generosos, o en tiempo o en dinero, dependiendo de lo que esa acción del voluntariado implica. Creo que por ahí es donde hay que atraparlos, porque si uno los quiere atrapar con otro tipo de cosas va a ser difícil, ¿sí? De hecho, este viernes tengo la clase con chicos de primer semestre de varias carreras, y el tema es sobre el fenómeno religioso. Entonces, por ahí me encontré una entrevista, un grupo focal que hicieron entre jóvenes de una universidad en Colombia sobre la pregunta si a los jóvenes de hoy les interesa la religión. Y vamos a empezar por ahí, que vamos a tener un debate sobre esto, si les interesa. Y al final los muchachos terminan diciendo, sí, sí nos interesa, pero no como la recibimos, o no como la recibieron nuestros papás. Y ellos hablan mucho de espiritualidad, sí, pero no de ritualidad. Aunque ahí estamos trabajando el asunto. Creo que es entendernos un poco hoy en estas nuevas generaciones que tienen otros desafíos, otros retos, como el tema
el futuro, la incertidumbre que tienen frente al futuro, qué estudiar, dónde van a trabajar, qué va a pasar cuando ellos salgan a trabajar y la IA, me han preguntado algunos profes, cuando salgamos de la universidad si vamos a tener trabajo, porque como la IA está haciendo todo hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y los papás están invirtiendo miles de millones de pesos o cientos de dólares en esas carreras que son costosísimas. ¿Qué va a pasar? Entonces, es como luchar entre esos intereses que ellos tienen, los intereses o las preocupaciones que tienen y los desafíos que tienen, como superar hoy, por ejemplo, esa dependencia de la tecnología y de la conexión de las redes que los tiene absortos al 100. Hay un desafío muy grande. Yo no sé, Guillermo, si te doy una respuesta o terminé de complejizar más la inquietud que tú tienes. Lo que sí diría es que no podemos perder la esperanza en ellos. Son la nueva generación. Creo que nosotros que ya vamos de salida, como digo yo ya voy de la tercera casi, los que vamos ya de salida tenemos que tratar de dejarles algo para que ellos se pongan manos a la obra. Hay un comentario ahí de Rodolfo, ¿no? Que a raíz de esto mismo que tú estás hablando, dice, hay que ver el legado que le dejamos a las nuevas generaciones. Se Sí, descree de las instituciones, casi todas nos han fallado, es decir, el testimonio de la iglesia hoy. Y sí, yo hacía un paralelo a raíz de lo que tú hablabas y lo que comentaban aquí Rodolfo también sobre los jóvenes, en este conflicto que se da en el pueblo de Israel, vuelta de regreso del exilio, ¿no? ¿Qué hay que reconstruir? Reconstruimos el templo, reconstruimos a los pobres que tuvieron que quedarse, ¿no es cierto?, viviendo la situación y terminamos reconstruyendo el templo y dejamos a los pobres tan pobres como antes. por ahí yo creo que ese es el desafío que tiene el Papa actual, ¿sí? O sea, me tomo esa pregunta y miro y comento una cita de Simon Bauman, ¿sí? Ahorita llegaron 1 millón de jóvenes al jubileo, ¿sí? Pero como decía un autor que leí en Religión Digital, Francisco lo llamó y le cumplieron, ¿sí? Y le cumplieron con el Papa León. Viene ahorita que va a proponer precisamente el Papa León. El desafío no era que llegaran 1 millón de jóvenes, el desafío era qué les va a proponer el Papa a los jóvenes de hoy. Eso como elemento desafiante, además porque esta nueva generación, sin duda alguna, quiere otras cosas de la religión. De hecho, les comenté el Camino de Santiago, les presenté un video y todo esto. Y dice, ¿ustedes por qué harían el Camino de Santiago? Porque me gustaría buscarme a mí, tratar de entenderme a mí. Ellos no hablaron de ir rezando el rosario y ir a la misa y todo tipo de cosas, no. Me gustaría hacer el Camino de Santiago, pero en esa búsqueda interior. ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos dicen hoy? Espiritualidad sí, ritualidad no. Ese es un poco el desafío. Y frente a esto, precisamente de último que se comentaba, Simon Bauman dice una cosa que es muy cierta. Él dice que todas las instituciones que eran guardianes de la ética y la moral fallaron, fallaron todas. Dice la familia, el Estado, la escuela, la iglesia, la religión, fallaron. Ahora la ética quedó reducida a un compromiso individual. La ética es una responsabilidad individual, dice él hoy. O sea, ya somos nosotros los que damos cuenta de eso. Ya no lo hacemos porque, es decir, ya no lo hacemos porque la escuela me está vigilando, o el sacerdote me está vigilando, o mi papá me está vigilando. ¿Sí? No, es porque yo asumo el compromiso de saber qué es lo ético y qué no es lo ético. Y de esa manera actúo. Y en eso les cuento, compañero, que mi experiencia con jóvenes, porque estos son jóvenes de 16 a 20 años, el mayor tendrá 20 años, y los veo en eso. O sea, si ellos tienen una convicción, eso lo defienden a capa y espada. Eso sí, en eso son inamovibles. Ariel hace un comentario y pregunta también, ¿no? Dice, celebrar el octavo día de la creación es de alguna manera abrirnos a ver el presente, el hoy como una oportunidad de vivir el jubileo tanto individual, comunitario y social, no esperar al futuro o quedarnos solo en el pasado. Gracias por todo lo compartido. Bueno, pues, bueno, yo pensé que era Ariel Álvarez, yo decía, ay, Ariel Álvarez No, está aquí. Ariel Silguero, así que no me Debe ir a equivoco. decir Ariel Álvarez de John Freddy que tanta burrada dice. No, yo creo, Ariel, sin duda alguna, que es abrirnos al presente. El cada día nos va desafiando, ¿sí? Y yo creo que lo importante es lo que estamos sembrando, ¿sí?
Yo, volviendo a esto de mis clases de teología con no teólogos, a veces salgo con la moral en el piso. Digo, tanto que me esforcé preparando la clase, la didáctica, el momento, etcétera, y estos berracos no respondieron o salieron con cualquier cosa. Mi esposa es la que me consuela a veces cuando le cuento un poco de estas penas con ellos, pero cada semana voy renovado, no me rindo. Yo digo, estamos sembrando, ¿sí? Bueno, es sembrar en el día a día. Seguramente, como dice el Salmo, los que sembraban entre lágrimas cosecharán entre cantos de alegría. Si estamos sembrando y no nos cansamos y sabemos que estamos en el camino que es, yo creo que eso tendrá que dar fruto en algún momento. Eso tiene que dar fruto. Esa también es parte de la certeza de que el Señor en este octavo día está caminando con nosotros. Sembremos sin cansarnos. De hecho, es lo que hace la parábola, es lo que hace el sembrador. El sembrador no se rindió, sembró en todos. El primero no dio, el segundo tampoco, el tercero tampoco. Y el último que dio, incluso no dio todo el 100%, uno el 30, el 60 y solo una pequeña porción dio el 100%. Pero nunca se le dio al sembrador desistir o decir, ¿para qué salgo? ¿O para qué siembro? Si eso no va a dar. No se cansó, ¿sí? No se cansó. No nos cansemos de sembrar. Muy bien. Bueno, antes de dejarte el último minuto para que te despidas, quiero ir cerrando, dar gracias por quienes se han conectado hoy, decirles que mañana tenemos el siguiente encuentro y nos vamos a reunir con una gran biblista de Costa Rica, ella, Tirsa Ventura, y nos va a hablar sobre el tema el sentido del jubileo en nuestras vidas. Quiero decirles que el mismo link de conexión de hoy servirá para mañana, ¿no? Entonces, si quieren compartirlo con otros y otras, bienvenido. Y quiero dar gracias porque tenemos hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de Costa Rica, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina y de Chile, ¿no? No sé si hay de otro lugar, pero creo que hay rostros de nuestra Latinoamérica presentes hoy. John, gracias por lo tuyo. Te dejo unos minutos para despedir. Varios ahí están dando gracias por lo que has presentado. No, Jaime, a ti gracias por la invitación, como siempre. Me alegra ver tanto movimiento, te lo digo, este mes ha habido mucha actividad en nuestra Federación Bíblica. Bueno, no sé si el CEFIT pertenece a la FEBI, ¿cierto? Que sí, creo que vi el logo al Como inicio. claretianos de San José del Sur, Como sí. claretianos. Realmente yo cada año veo más movimiento. Yo estoy en la FEBI ya hace 9 años, voy para 10 ahorita en abril del próximo año y me alegra ver tanto movimiento, tanta actividad. Yo que soy el de menos y mantengo ocupado en mi trabajo, aquí he estado en varias partes acompañando, presencial, virtualmente. Realmente me alegra que haya tanto espacio donde se dé ese lugar a la palabra para que sigamos aprendiendo de ella, sigamos alimentando nuestra fe, nuestra esperanza sobre todo. Yo creo que cuando el tiempo se va poniendo más complejo, hay que acudir más a la palabra y en esa palabra precisamente seguir encontrando el aliento y la esperanza que necesitamos. Recordemos que esa esperanza es, gracias a Jesús y a esa actualización que hizo Lucas, nos propone la esperanza de manera permanente, escatológica, actual, transformante, vivificante. Creo que todos nosotros de una u otra manera en algún momento hemos sido tocados por esa esperanza que nos ha transformado. Bueno, sigámonos convirtiendo en transmisores de esa esperanza. Sigamos teniendo gestos de esperanza con aquellos que la han perdido, porque hay gente que la ha perdido, ¿sí? Porque muchas veces los momentos difíciles de la vida y demás les han hecho sentirse solos, que no hay nadie a su alrededor. Bueno, en esta metodología del 10-1-1, veamos quién está solo, quién se está quedando solo, ¿sí? Acerquémonos un minuto, saludemos y luego hagamos una acción que sea un poco más amplia, de 1 hora. Es lo que yo propongo un poco como para seguir acercándonos y bueno, que esta semana siga nutriéndonos muchísimo a todos ustedes. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y todas.